Pensemos por un momento en un mundo donde las máquinas no solo son capaces de captar el sonido a su alrededor, Ujú, sino que aprenden a comunicarse a base de tropezar, a exactamente. base de cometer errores, experimentar una especie de, digamos, frustración matemática y ajustar su comportamiento mediante un sistema de ensayo y error. Exacto. Es decir, exactamente el mismo proceso de aprendizaje empírico que experimenta un niño pequeño cuando empieza a balbucear. Y fíjate que ese futuro, por muy de ciencia ficción que suene ahora mismo, es precisamente el presente de los laboratorios tecnológicos. Totalmente. Pues un saludo muy cordial a quien nos escucha al otro lado y gracias por acompañarnos en esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos por delante un viaje realmente fascinante. Sin duda. Vamos a explorar a fondo la convergencia entre el procesamiento de audio, es decir, el habla humana, la música, los sonidos ambientales y la inteligencia artificial autónoma. Así es. Y bueno, para trazar la hoja de ruta de este análisis de hoy, nos basamos en un estudio académico exhaustivo y sumamente revelador. Un estudio chulísimo, por cierto. Lo es. Se titula A Survey on Deep Reinforcement Learning for Audio-Based Applications y fue publicado por el investigador Latif y un amplio equipo internacional en el año 2020. Ujú. Nuestro objetivo principal hoy es desgranar cómo una tecnología muy específica, el aprendizaje por refuerzo profundo, o DRL por sus siglas en inglés, está reescribiendo por completo las reglas de cómo interactuamos con las máquinas a través del sonido. Y hay que decir que es una reescritura, madre mía, revolucionaria. Al leer el documento, es inevitable sentir un entusiasmo genuino por el potencial que despliega esta tecnología. Claro, sobre el papel es espectacular. Estamos hablando de hitos técnicos que hace apenas una década parecían completamente inalcanzables. Pero, al mismo tiempo, me ha parecido un texto muy honesto. Sí, lo es. No se queda solo en los titulares grandilocuentes de la prensa, sino que expone abiertamente las cicatrices del proceso de desarrollo. Totalmente de acuerdo. Esa honestidad académica es lo que hace que esta fuente sea tan valiosa para nosotros hoy. Ya. Es fácil deslumbrarse con los resultados finales, pero el documento nos obliga a poner los pies en la tierra. Nos detalla sin tapujos las enormes limitaciones actuales, los cuellos de botella a nivel computacional y los problemas metodológicos que los ingenieros enfrentan cada maldito día. Que no son pocos. No, no lo son. Hay una cantidad tremenda de ruido mediático en torno a la inteligencia artificial. Así que nuestra labor aquí es separar la realidad científica de la exageración comercial, analizando minuciosamente cada avance y, por supuesto, cada obstáculo. Vale, pues para empezar a construir este análisis sobre terreno firme, necesitamos comprender los cimientos de esta tecnología. El documento habla de la fusión de dos mundos. Dos mundos que antes iban por separado. Exacto. Por un lado, el aprendizaje profundo, el famoso Deep Learning, y por otro, el aprendizaje por refuerzo, o Reinforcement Learning. Pensemos en el aprendizaje profundo, que utiliza redes neuronales complejas, como el sistema sensorial de la máquina. Como si fueran sus ojos o sus oídos. Eso es una herramienta excepcional para la percepción. Le otorga a la máquina la capacidad de escuchar o de ver patrones ocultos en montañas de datos. Ujú. Pero percibir no es actuar. Yo puedo ver un vaso de agua, pero eso no significa que sepa cómo cogerlo. Y ahí es donde entra el aprendizaje por refuerzo, que es fundamentalmente la ciencia de la toma de decisiones. Es una distinción crucial. El aprendizaje por refuerzo, en su forma clásica, se entiende mejor si imaginamos a un agente virtual interactuando continuamente con un entorno. Vale, Funciona bajo un marco matemático conocido como el proceso de decisión de Markov. Y la dinámica es, a grandes rasgos, la siguiente. En cada instante, el agente observa en qué estado se encuentra el entorno, toma una decisión, o sea, ejecuta una acción, y a cambio, el entorno le devuelve una señal numérica. una especie de puntuación, ¿no? Exactamente. Puede ser una recompensa si la acción fue útil o un castigo si fue perjudicial. Su único y absoluto propósito en la vida, entre comillas, es maximizar la acumulación de esas recompensas a largo plazo. El verdadero salto evolutivo ocurre cuando colisionan ambos conceptos. Al dotar a ese agente tomador de decisiones con la percepción sobrehumana de las redes neuronales, nace el aprendizaje por refuerzo profundo, el DRL. Eso es. Para dar un poco de contexto histórico a quien nos escucha, esta es la misma arquitectura tecnológica que logró niveles sobrehumanos jugando a los videojuegos clásicos de Atari. Así, el famoso artículo de DeepMind. Claro, procesando únicamente los píxeles de la pantalla sin conocer las reglas previas del juego.
Es la misma base que impulsó AlphaGo para derrotar al campeón mundial de un juego de tablero tan inabarcable como el Go. Cierto. Cuando los investigadores decidieron aplicar toda esa potencia bruta al mundo del audio, se abrió un abanico de posibilidades asombroso. Asombroso, sí. Aunque es importante contextualizar porque esa fusión no solo fue brillante, sino que era estrictamente necesaria. A ver. Si repasamos el estado del arte previo que cita el estudio, el aprendizaje por refuerzo clásico estaba chocando contra un muro infranqueable. Sufría de problemas inmensos de escalabilidad y una demanda de memoria inasumible. Claro, se quedaba corto. Muy corto. El problema radica en la naturaleza misma del audio. El sonido crudo no es una variable sencilla. Acústicamente, un solo segundo de audio de calidad estándar contiene más de 44.000 puntos de datos individuales. Madre mía. Imagínate, un algoritmo clásico de toma de decisiones tardaría siglos en intentar mapear matemáticamente todas las combinaciones posibles de esos puntos. Al incorporar las redes neuronales profundas, se creó un embudo. Un embudo para filtrar. Exacto, un embudo capaz de comprimir todo ese caos acústico de alta dimensión en características esenciales y manejables. El Deep Learning fue, digamos, la lente que permitió al aprendizaje por refuerzo ver el tablero de juego del audio. Es una analogía perfecta. Necesitaban unos oídos biónicos para poder tomar decisiones lógicas. Y esto nos lleva a explorar la caja de herramientas que utilizan los ingenieros, el arsenal de algoritmos DRL que detalla el documento. Ujú. Los investigadores los clasifican en 3 grandes familias. Tenemos los algoritmos basados en valor, Sí, los basados en gradiente de política ajá. y, por último, los basados en modelos. Si nos centramos en los primeros, los basados en valor, el pilar fundamental es el algoritmo de QN. Su función principal es evaluar numéricamente cómo de buena o mala es una acción específica en un momento exacto. Decisivo a la hora de señalar las vulnerabilidades del DQN clásico. Sí, no se cortan. Nada. El problema principal documentado es un grave sesgo de sobreestimación. ¿Explica un poco esto del sesgo? A ver, para ilustrarlo, imaginemos que este algoritmo utiliza un único criterio para elegir la mejor acción y simultáneamente evaluar cuánto valor tiene esa acción. Al hacer ambas cosas a la vez, el sistema tiende a volverse excesivamente optimista. O sea, se viene arriba. Totalmente. Es como si una persona evaluara sus propias posibilidades de ganar la lotería y siempre asumiera que va a tener suerte porque, bueno, es ella quien lo evalúa. Ese sesgo positivo artificial puede desestabilizar por completo el proceso de aprendizaje, haciendo que la máquina persiga estrategias completamente irreales. Lo cual es un problema matemático fascinante. Pero a mí lo que más me gustó es cómo la propia comunidad científica lo resolvió, algo que el estudio destaca con el algoritmo Double DBQN, o DDQN. El doble estimador. Exacto. La solución fue dividir el trabajo. En lugar de tener a un único juez demasiado optimista, crearon 2 estimadores matemáticos completamente desacoplados. Uno se encarga exclusivamente de seleccionar la acción Ujú. y el otro tiene la tarea independiente de evaluar su valor real. Al separar las funciones, ese sesgo de sobreestimación desaparece y la evolución no se detuvo ahí. Para nada. La evolución nos lleva a las otras familias algorítmicas que mencionaste. Los enfoques basados en el gradiente de política deciden tomar un atajo inteligente. ¿En qué sentido? En lugar de calcular el valor intermedio de cada posible estado, intentan optimizar directamente la estrategia general de la gente. Son matemáticamente mucho más estables en entornos complejos. Y luego encontramos los algoritmos basados en modelos, que son quizás los más ambiciosos de todos. Los que intentan predecir el futuro. Eso es. Intentan construir un simulador mental interno de todo el entorno acústico para planificar antes de actuar. Sin embargo, el peaje a pagar por todos estos avances es el coste computacional. Ya, la factura de la luz. Y del hardware. Requerimos granjas de servidores masivas simplemente para entrenar a estos agentes iniciales. Es un cuello de botella logístico importante. Pero dejemos la teoría matemática de los servidores por un momento, porque yo creo que el verdadero impacto de este análisis está en cómo todas estas ecuaciones aterrizan en nuestro día a día. Totalmente. Hablemos de nuestros teléfonos y asistentes virtuales. Entramos de lleno en la aplicación del DRL al reconocimiento automático del habla y los sistemas de diálogo. Históricamente, enseñar a una máquina a transcribir la voz humana era un proceso dolorosamente manual, muy tedioso. Se requerían ejércitos de lingüistas transcribiendo miles y miles de horas de audio a mano para enseñarle al sistema. Una inversión de tiempo y capital astronómica. Hoy en día, el paradigma ha cambiado por completo.
Ha cambiado gracias a la introducción de sistemas de recompensas numéricas. Los modelos actuales aprenden a transcribir optimizando métricas de penalización muy específicas. Como la distancia de Levenstein. Exactamente. En términos prácticos, esta métrica calcula exactamente cuántas letras o palabras individuales tiene que borrar, sustituir o añadir el sistema para que su intento de transcripción coincida con la frase real. O sea, si dice pato en vez de gato, es una sustitución. Eso es. A mayor cantidad de correcciones necesarias, mayor es el castigo matemático que recibe la gente. De esta forma, la máquina aprende iterativamente a reducir sus propios errores, sin requerir que un humano le corrija cada sílaba constantemente. Es brillante. Y el impacto se multiplica cuando pasamos de la simple transcripción a la conversación activa. El estudio divide los sistemas de diálogo en dos grandes categorías. Ujú. Por un lado, están los asistentes orientados a tareas muy concretas, como el sistema que te ayuda a reservar mesa en un restaurante o navegar por el portal de tu seguro médico. Los más comunes hoy en día. Y por otro lado tenemos los sistemas de charla abierta, conocidos como chit-chat, diseñados puramente para mantener conversaciones largas y naturales sobre cualquier tema popular. Sí. Lo asombroso es cómo la inteligencia artificial aprende a conversar mejor optimizando la longitud del diálogo. El algoritmo descubre por sí mismo que en una tarea de reserva médica, ir directo al grano y reducir los turnos de palabra maximiza su recompensa. Es un mecanismo de eficiencia genial, sin duda. Pero, y aquí viene el pero, al analizar los datos puros que aporta Latif y su equipo en las tablas del estudio, emerge un problema metodológico ineludible. A ver, cuéntame. La inmensa mayoría de estos modernos sistemas de diálogo no se están entrenando conversando con seres humanos reales. Ya. Se entrenan enfrentándose a simuladores de usuarios que son, básicamente, otros programas informáticos diseñados para actuar como humanos. La razón subyacente es una escasez crítica de datos conversacionales a gran escala en el mundo real. Claro. Necesitan millones de iteraciones para aprender, y no pueden poner a un humano a hablar con una máquina defectuosa durante años seguidos. Exacto. Pero el peligro de entrenar en simuladores es que desarrollan tácticas perfectas para entornos estériles. El mundo real es acústicamente ruidoso y cognitivamente impredecible. Las personas dudamos. Dudan, tartamudean, cambian de opinión a mitad de frase o hablan con sarcasmo. Por eso, el documento señala honestamente que, a pesar de toda la sofisticación de las redes neuronales profundas, las reglas de diálogo tradicionales, diseñadas a mano por ingenieros lingüistas, siguen siendo ferozmente competitivas. ¿Es verdad? La máquina sabe cómo ganar el juego en la simulación, pero a veces tropieza cuando la interacción se vuelve genuinamente humana. Es un obstáculo real y el estudio no lo esconde en ningún momento. Pero la trayectoria es ascendente, especialmente porque la investigación ya no se conforma con entender las palabras, sino que está intentando decodificar la intención. Ajá. Y aquí entramos en un terreno fascinante, el reconocimiento de emociones en el habla. Ya no importa solo el qué decimos, sino el cómo lo decimos. El tono, la prosodia. Exacto. Los investigadores están usando DRL para enseñar a los agentes a detectar si el tono de voz refleja alegría, tristeza, ira o neutralidad. El documento subraya un modelo particular llamado MOR, que resuelve un problema histórico de la IA. La latencia. Justo, la latencia. Tradicionalmente la máquina tenía que procesar toda la frase entera, analizarla y luego adivinar la emoción. Pero este nuevo agente aprende a ir evaluando fragmentos de audio en tiempo real, adivinando la emoción sobre la marcha, casi con la misma inmediatez que lo haría una persona empática. Esa reducción de latencia es un logro técnico indudable. Sin embargo, al observar los conjuntos de datos que alimentan a estos sistemas emocionales, nos topamos con otro muro de contención bastante serio. Falta de datos otra vez. Básicamente, los corpus acústicos etiquetados con emociones reales son extremadamente escasos. Además, se enfrentan a un desafío masivo en la transferencia entre idiomas. Una inteligencia artificial entrenada para identificar patrones de ira o tristeza en la prosodia del inglés fracasa estrepitosamente cuando intenta aplicar esas mismas reglas acústicas a un hablante de japonés o de español. Claro, no nos enfadamos igual en Japón que en España. Para nada. Las expresiones emocionales, el tono, las pausas, todo está profundamente arraigado en la cultura. Al depender de recompensas matemáticas predefinidas sobre un idioma concreto, el algoritmo a menudo se pierde irremediablemente en la traducción cultural.
La universalidad de la emoción es definitivamente un reto inmenso. Sin embargo, la aplicación de estos algoritmos en el tratamiento del audio puro ya está ofreciendo mejoras palpables en la calidad de vida de las personas. Tomemos el ejemplo de los audífonos inteligentes. Ah, ese es un buen ejemplo. Es un campo donde el DRL está brillando de verdad. Tradicionalmente, adaptar un audífono a la pérdida auditiva de un individuo requiere múltiples visitas a un especialista para ajustar las frecuencias. Porque cada oído es un mundo. Exacto. La audición humana no es un sistema lineal. Lo que para uno es un susurro apenas perceptible, para otro puede ser físicamente doloroso. El estudio detalla cómo ahora un agente autónomo dentro del audífono puede ajustarse en tiempo real basándose en pequeños feedbacks de preferencia del propio usuario a lo largo de su día. Ujú. El dispositivo aprende, mediante ensayo y error, el perfil de confort acústico exacto de su portador. Es un caso de uso donde la personalización iterativa del aprendizaje por refuerzo aporta un valor incalculable, la verdad. Aunque, desde una perspectiva de ingeniería acústica, hay que mantener cierta cautela. Por el entorno. Claro, el ajuste del audífono en la tranquilidad de un salón viendo la tele es una cosa, pero cuando ese mismo usuario entra en una estación de tren con reverberaciones, anuncios por megafonía y ruido de fondo dinámico, el entorno de la señal de recompensa se vuelve extremadamente borroso para el algoritmo. Se vuelve loco intentando compensar. Eso es. Aislar qué frecuencias subir o bajar cuando el entorno es caótico sigue siendo un frente de investigación abierto. Bueno, si afinar un audífono en una estación de tren es un caos acústico, imagínate el nivel de complejidad cuando el agente de IA no solo tiene que escuchar y limpiar el sonido, sino generar sonido físico en el mundo real e interactuar. Ya, esos son palabras mayores. Y aquí es donde damos un salto hacia terrenos artísticos e interactivos. Hablamos de la música generativa y la robótica controlada por audio. Dos campos fascinantes. Mucho. En el ámbito musical, las redes neuronales a veces pecaban de demasiada libertad, generando composiciones que acababan sonando disonantes o sin sentido. Al introducir agentes actor crítico de DRL, se logra imponer un marco de rigidez. Restricciones matemáticas. Exacto. La máquina recibe castigos si viola las reglas de la armonía musical y recompensas si las respeta. Y aún más impresionante es la tarea del seguimiento de partituras. Hablamos de un sistema que está escuchando la interpretación de un pianista humano y, simultáneamente, leyendo visualmente la partitura original. O sea, combina audio y visión. Sí, y va a ajustarlo su tempo interno para no perderse jamás en la pieza musical, sin importar las florituras o las pausas dramáticas del músico humano. Imponer restricciones matemáticas a través de penalizaciones es, en efecto, la mejor manera de domar la naturaleza caótica de los modelos generativos. Pero donde verdaderamente se pone a prueba la capacidad de estos agentes es en la robótica física. La robótica es espectacular. El estudio se adentra bastante en cómo los robots están adquiriendo habilidades de comunicación. Sí, y esa parte es alucinante. Los investigadores se inspiran directamente en las teorías conductistas clásicas de la psicología, como las de Skinner. Dejan a un robot en un entorno controlado para que asocie palabras con significados, interactuando físicamente con objetos. Como un bebé tocando cosas. Tal cual. Y la interacción va mucho más allá del simple vocabulario. Hay sistemas donde el robot aprende a rastrear de dónde proviene el sonido para ajustar la dirección de sus motores y mirar a quién le habla. Aprende a modular el volumen de sus propios altavoces dependiendo del ruido ambiental de la sala. Ujú. E incluso domina los llamados back channels, esos sutiles asentimientos o pequeñas risas de cortesía que emitimos los humanos para demostrar que estamos prestando atención en una conversación. Claro, el típico ujú o sí. Justo. La máquina aprende mediante recompensas que realizar ese pequeño gesto en el milisegundo adecuado mejora el compromiso social de la interacción. Visualmente te reconozco que es un espectáculo de ingeniería asombroso. Pero, de nuevo, la lente académica nos obliga a ver la estructura oculta detrás de esos robots. A ver, ¿qué esconde el robot? El documento es sumamente crítico con la arquitectura actual de estos sistemas. En la práctica, no estamos viendo un cerebro unificado tomando decisiones. No. No. Casi todos estos agentes robóticos operan en silos aislados. Es decir, se entrena un agente de aprendizaje por refuerzo exclusivamente para mover los ojos, otro programa completamente distinto para procesar las palabras y otro aislado para modular el volumen. O sea que no están conectados. Exacto. El estudio advierte de la profunda falta de sistemas verdaderamente integrados y multiagente. Además, gran parte de esta fluidez social robótica se basa en demostraciones humanas fuertemente estructuradas.
Si cambias ligeramente el contexto social de la interacción, el conocimiento del robot no generaliza bien. Y la ilusión se rompe. Se rompe por completo. La ilusión de fluidez conversacional desaparece. Bueno, toda esta desconstrucción técnica nos encausa perfectamente hacia la recta final del análisis, la sección de los desafíos. La sección V del estudio. Esa misma. El documento dedica un espacio muy reflexivo a enumerar los grandes cuellos de botella que nos separan de ese futuro utópico de máquinas perfectamente adaptables. Concretamente, identifican 3 muros monumentales. El primero de ellos es el gran salto de la simulación al mundo real, lo que ellos denominan la brecha de eficiencia de muestras. Es un desafío titánico. Como comentamos al principio, un algoritmo puede jugar una partida de ajedrez o de Atari millones de veces a velocidad luz porque las reglas de esos universos virtuales nunca cambian. Son entornos estáticos. Son estacionarios, sí. Pero un entorno acústico real es implacablemente dinámico. Piensa en una oficina. La misma sala de reuniones suena radicalmente diferente si la sala está llena de gente o vacía, si las ventanas están abiertas o si la temperatura afecta la propagación del sonido. Claro, la física del sonido es implacable. Totalmente. Los algoritmos actuales necesitan demasiados intentos para adaptarse a esos cambios. El campo requiere urgentemente métodos que logren aprender mucho más rápido, extrayendo conclusiones fiables a partir de muy pocos datos acústicos del mundo real. Absolutamente. Y el segundo reto clave es la transferencia de conocimiento. Construir el cerebro de un asistente de voz o un modelo de transcripción desde cero cada vez requiere un gasto energético y computacional insostenible. Y económico. También, el texto aboga por expandir técnicas avanzadas como la destilación de políticas. Imaginemos una inmensa red neuronal maestra que ha tardado meses en comprender los matices del lenguaje hablado en un superordenador, y que logra empaquetar y transferir las habilidades esenciales a una red aprendiz mucho más pequeña y eficiente. Para que funcione en un móvil, por ejemplo. Exacto, que pueda ejecutarse directamente en el chip de un teléfono móvil. Sin esta capacidad de reciclar el conocimiento matemático, la escalabilidad comercial del audio autónomo es imposible. Completamente cierto. Y el tercer desafío es, desde la perspectiva arquitectónica, el más complejo de resolver. Los conflictos en sistemas multiagente y la ansiada búsqueda de la autonomía pura. Explica esto de los conflictos. Pensemos en el ejemplo de un dispositivo inteligente en el hogar operado por múltiples agentes de IA simultáneamente. Un agente está programado para maximizar su recompensa identificando la identidad de la persona que habla, analizando frecuencias vocales muy específicas. Vale, el que dice, este es el padre o este es el hijo. Exacto. Pero al mismo tiempo, otro agente en el mismo sistema intenta maximizar su propia recompensa identificando la emoción de esa persona, lo que requiere enfocarse en patrones acústicos completamente distintos, como las pausas o la entonación. Inevitablemente, sus objetivos de procesamiento chocan. Se estorban el uno al otro. Modifican el entorno computacional de manera conflictiva. Se convierte en un atasco de tráfico donde cada algoritmo lucha por sus propios intereses matemáticos. Precisamente. Y esto subraya el problema de fondo que denuncia el texto, la preprogramación excesiva. ¿A qué te refieres? Hoy en día son ingenieros humanos quienes tienen que sentarse y definir matemáticamente, con un cuidado exquisito, qué constituye un estado válido, qué acciones puede tomar la máquina y cuál es el valor exacto de la recompensa. Mientras los humanos sigan llevando de la mano a los algoritmos definiendo sus metas, la idea de una máquina verdaderamente autónoma en el campo del audio sigue siendo un horizonte teórico, no una realidad práctica. Sí, todavía estamos atados al teclado. Pero a pesar de esos muros, al observar la curva de publicaciones académicas que traza el propio estudio, es innegable que la investigación en aprendizaje por refuerzo profundo, aplicado al sonido, está creciendo de manera exponencial. Eso es innegable. Sí, dependemos demasiado de los simuladores. Sí, los ingenieros aún actúan como arquitectos del éxito o el fracaso de la máquina, pero la inercia tecnológica es gigantesca. La dirección apunta firmemente hacia agentes que dejarán de ser meros procesadores pasivos de voz para convertirse en participantes activos en nuestro ecosistema sonoro. Es una trayectoria robusta, sin duda. Sin embargo, el avance académico requiere paciencia. Mucha paciencia.
Veremos innumerables fracasos experimentales e intentos fallidos en los laboratorios antes de que estas arquitecturas se traduzcan en sistemas robustos y fiables capaces de desenvolverse en entornos acústicos impredecibles sin supervisión constante. Y con esta perspectiva llegamos a las conclusiones de nuestro extenso análisis de hoy. A lo largo de esta inmersión, hemos explorado cómo el aprendizaje por refuerzo profundo ha logrado amalgamar la sofisticada capacidad de percepción de las redes neuronales con la compleja toma de decisiones secuenciales basada en sistemas de recompensas. Ha sido un recorrido intenso. Hemos navegado por hitos asombrosos, desde sistemas de reconocimiento de voz que aprenden a minimizar de forma autónoma sus propios errores de transcripción, hasta asistentes orientados a tareas que optimizan la longitud de sus diálogos. Hemos visto cómo la inteligencia artificial se adentra en el terreno emocional, intentando adivinar nuestro estado de ánimo sin retrasos, audífonos que moldean su ecualización al confort dinámico del usuario, y brazos robóticos que aprenden a participar en la coreografía social de una conversación humana. Pero, en paralelo a ese asombro, hemos dejado patentes las advertencias cruciales de la comunidad investigadora. Es imperativo no dejarse cegar por el éxito fácil en entornos simulados o videojuegos. Exacto. En el complejo espectro del audio del mundo real, la escasez crítica de datos adecuadamente etiquetados, la incapacidad para lidiar de manera eficiente con el ruido acústico impredecible y la dificultad técnica para transferir el conocimiento entre diferentes dominios lingüísticos o tareas, nos recuerdan que estamos en las primeras etapas de esta tecnología. La mayoría de los sistemas actuales siguen confinados en arquitecturas muy estrechas, ejecutando tareas hiperespecíficas sin verdadera comprensión global. Es un equilibrio delicado entre reconocer el avance monumental y ser plenamente conscientes de las enormes limitaciones estructurales que aún restan por superar. Queremos agradecer profundamente el tiempo, la atención y la curiosidad de quien nos ha acompañado durante esta inmersión profunda. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Comprender cómo se están forjando las estructuras matemáticas y de toma de decisiones de las máquinas con las que conversaremos mañana resulta más fascinante y necesario que nunca. Y antes de despedirnos, es interesante reflexionar sobre un aspecto puramente metodológico y a largo plazo que plantea el documento, la meta final de crear agentes que induzcan sus propias funciones de recompensa. Uy, eso da para otro análisis entero. Ya te digo, hasta ahora nosotros decidimos cómo suena el éxito para una máquina. Pero si en el futuro estos algoritmos descubren por sí mismos atajos acústicos para optimizar la transferencia de información entre ellos, llegaremos a un punto en el que el audio generado y optimizado por la IA suene como mero ruido indescifrable para el oído humano, pero constituya el protocolo de comunicación más eficiente y perfecto entre máquinas. Madre mía, la máquina inventando su propio idioma. Un escenario técnico apasionante sobre la evolución de la comunicación artificial, algo para reflexionar. Desde luego. Hasta la próxima inmersión.